Jiménez, soy un estudioso de la Biblia que ha dedicado la Biblia mucho tiempo de su vida. Tuve la oportunidad de estudiar hace muchos años en Jerusalén, 5 años, de trabajar en las excavaciones arqueológicas en el país, en varios lugares, especialmente a la orilla del Mar Muerto, en el monasterio de los Esenios. Estas pláticas sobre la Biblia van a ser unas pláticas sencillas, desde luego no polémicas. Tampoco queremos entrar en materia propiamente teológica de una u otra denominación, sino realmente explorar el contenido profundo de ese libro tan bello que nosotros llamamos la Biblia. La Biblia, lo primero que tenemos que decir cuando hablamos de la Biblia es que no es un libro propiamente dicho. Se trata de una colección de libros, los más variados, los más disímbolos, por su contenido, por su estilo, por sus autores, por su época, por la cultura que reflejan, de tal manera que por decir alguna cosa los dividimos en históricos, en poéticos, en sapienciales, en proféticos. En cuanto al contenido, en cuanto al momento histórico en que fueron escritos, los del Antiguo Testamento se dividen en dos grandes grupos. Los libros que fueron escritos antes de que el pueblo de Israel fuera deportado a Babilonia, o sea, antes del exilio. El exilio fue el año 587 antes de Cristo, siglo VI antes de Cristo, y otro grupo de libros que fueron redactados después del exilio. Eso se llaman libros posexílicos. Eso en relación a la primera parte de la Biblia que solemos llamar Antiguo Testamento, que también se suele llamar Primera Alianza, que también se suele llamar Alianza de los Padres, llamando a los padres los venerables patriarcas que dieron origen al pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento también podemos encontrar las mismas divisiones, tal vez encontramos los libros históricos, las cartas de los apóstoles que podemos llamar libros doctrinales y un libro profético, uno solo, que sería en este caso el libro del Apocalipsis. Aunque podríamos comenzar en realidad por cualquiera de estos libros, porque la Biblia es comprensible tomando cualquiera de sus propios libros, nada más ubicándolo en su contexto. Sin embargo, por elegancia, diríamos, y por respeto al texto de la Biblia, se nos antoja comenzar por los bellísimos y fundamentales primeros capítulos de la Biblia. Porque estos 11 primeros capítulos de la Biblia, que tratan de los aspectos más profundos del hombre, de su ubicación en el cosmos, de su ubicación en la historia, de su responsabilidad social, pueden servir de trasfondo, no importa para cualquiera de los otros libros que forman y que integran la Biblia. Por eso habíamos pensado comenzar con los primeros capítulos del Génesis. El Génesis, que es el primer libro de la Biblia, forma parte de un quinteto de 5 libros que solemos llamar Pentateuco, justamente en griego significa 5 libros, y que son el Génesis, el Éxodo, el libro de los Números, el libro del Levítico y el libro del Deuteronomio. La composición de estos 5 libros es muy prolija, está hecha a base de muchos documentos, aunque la tradición histórica los aplicaba a Moisés, y Moisés debe haber sido el inspirador de muchos de estos documentos. Sin embargo, tal como los tenemos ahora, es una colección ensamblada de diversas épocas, de diversos documentos. Se suele marcar por lo menos 4 bloques, 4 grupos de documentos, uno que es de la época monárquica, del siglo X, de la era precristiana, de la época de David, de Salomón, que se suele llamar javeísta, porque el nombre de Dios se dice Yahvé, o Javé, Yahvé. Entonces es documento yaveísta. Un otro documento que se llama eloísta, porque a Dios se da el nombre de Elohim. Otro documento que se llama documento sacerdotal, porque
tiene un carácter marcadamente clerical, diríamos. Fue redactado en ambientes sacerdotales, posiblemente en el templo de Jerusalén, y por eso da especial interés y atención a los aspectos sacerdotales de la vida del pueblo. Y un último libro y un último bloc de escritos que se llama Los Escritos Deuteronómicos. Como su nombre lo indica, Deuteronomio significa la nueva ley, la nueva reedición de la ley. ¿Por qué nueva reedición de la ley? Porque estos 5 libros en su conjunto se llaman la ley. Si el pueblo de Israel lo llama la ley, con una palabra hebrea bellísima que se llama la Torá. La palabra Torá, que nosotros traducimos por ley, para el pueblo judío tiene otra importancia, otra significación. No es estrictamente un código legal. Se trata de la inspiración del pueblo. Se trata del manantial de donde nace el pueblo. Se trata de los ideales grandes del pueblo. Se trata del libro que ilumina los principios fundamentales del hombre. Y de hecho la palabra Torá viene de la palabra or, que en hebreo significa luz, y más bien habría que traducirla por iluminación. La palabra Torá se inspira en una iluminación a la justicia, porque es las leyes, en una iluminación a lo profundo de la vida, en una iluminación a la vida responsable en la comunidad. Podemos decir que el trabajo de formación de la Torá abarca tanto cuanto el pueblo de Israel. Por lo menos hasta el siglo II, III antes de Cristo, todavía se le agregaron algunas pequeñas modificaciones a este libro. Debido a esa formación compleja del libro, a un libro que se forma a lo largo de 2000 años, que es una colección, se imaginan ustedes, un libro al que se le van acrecentando páginas a lo largo de 2000 años, pues no podemos exigir de este libro que tenga rigurosamente la sucesión cronológica, o la redacción de un libro planeado como tal para ser libro, que está hecho por un solo autor, que ordena sus materiales, que los cuantifica, que los critica, que los coloca, en fin, todo ese trabajo redaccional que conocemos los que escribimos libros. No, esta colección más bien se ha hecho en un proceso religioso, en un proceso también conflictivo, porque sabemos que la historia del pueblo de Israel ha sido no solamente en esta época de Cristo para adelante, sino desde antes de Cristo. La historia del pueblo de Israel fue muy conflictiva, muy perseguida, la nación por muchos opresores, de manera que muchas veces se vio suspendida la vida social de los judíos por largos lapsos. Comienza con Abraham, después tenemos un paréntesis inmenso de 400 años en Egipto, donde el pueblo de Israel prácticamente se pierde en Egipto. Resucita en tiempo de Ramsés II y con la dirección de Moisés, sale, se escapa de Egipto, comienza a restablecerse y comienza a constituirse como pueblo. Y después de 6 siglos, otro gran lapso que se llama la diáspora, y así sucesivamente. De manera que entonces todo esto hace resentir en la composición de este libro fundamental de la Biblia, que es el libro básico del Antiguo Testamento, que se llama la Torá. Es un libro lleno de riquezas, es un libro lleno de lecciones morales, de lecciones humanas, de lecciones de altísimo nivel espiritual, pero también un libro lleno de grandes relatos, de luchas, de conflictos, de dificultades. Por eso es un libro divino y es un libro humano. Y aquí estamos tocando uno de los temas más importantes con que tenemos que enfrentarnos cuando estamos hablando de la Biblia. Los creyentes, tanto el pueblo judío como el pueblo cristiano, creemos que las palabras eternas de la Biblia representan una verdad divina, es decir, hay una intervención de Dios, hay una inspiración de Dios en los hombres que escriben estas páginas, de tal manera que tanto el pueblo judío como el pueblo cristiano le damos un lugar de excepción a estos escritos. Para nuestra fe son unos escritos divinos, que tienen un autor humano
que están escritos bajo la responsabilidad de un autor humano, pero detrás de este autor humano está la inspiración divina que quiere Dios que se escriban ciertas cosas, que quiere Dios que se escriban de tal manera, que quiere Dios que se vayan transmitiendo ciertos acontecimientos, ciertas verdades, que después reflexionadas van a constituir poco a poco la base de la fe, tanto judía como la fe cristiana. En el panorama de las religiones en el mundo, podríamos clasificarlas en religiones narrativas, históricas, narraciones que se realizaron a través de hechos verdaderamente acontecidos, y religiones más bien doctrinales que se expresan a través de mitos. Hay religiones ideológicas que fueron creadas a través de grandes pensadores muy estimables, pero las religiones también hay en otro campo que se nacen y se realizan a través de hechos históricos, y por tanto, digamos, su teología es una teología narrativa, una teología descriptiva que se va basando en hechos históricos. Primero se da el hecho histórico. A través de este hecho histórico, las personas van captando que hay una intervención, hay una experiencia religiosa en esto, y después se piensa, se reflexiona poco a poco sobre esa experiencia religiosa, se transmite a otras generaciones y se va constituyendo una base religiosa, una base teológica, pero siempre narrativa. Y las festividades en las cuales se revive las bases de esta religión son festividades históricas. Por eso, el pueblo judío, las grandes festividades del pueblo judío son festividades históricas. La festividad de la Pascua, que está celebrando la salida de Egipto. La festividad de la fiesta que se llama de la Alianza, que también se llama fiesta de las semanas, o de la Shavuot, porque Shavua en hebreo es semana. Entonces, 7 semanas después de la Pascua, 7 por 7, 49. Entonces, el año 50 es la fiesta de la alianza, porque Dios le dio a Moisés las tablas de la ley 50 días después de haber salido de Egipto. Y esta es una fiesta judía bellísima, que se llama la fiesta de la alianza, la fiesta de Shavuot, la fiesta de las semanas, en pleno verano. Después viene la fiesta de la entrada en la tierra prometida, que es la fiesta de los tabernáculos, porque por última vez se despiden de las tiendas donde vivieron en el desierto, y hasta ahora el pueblo de Israel sale a las calles, sale a los parques, hace unas pequeñas chozas, y vuelve a vivir por una noche la experiencia de vivir en unas chocitas, que se llama también fiesta de los tabernáculos, y la fiesta de Sukkot, porque en hebreo Sukkot es lo mismo que pequeñas chozas, pequeñas tiendas, pequeños tabernáculos. Entonces, estas 3 grandes fiestas son las 3 grandes fiestas del pueblo judío. De alguna manera, los cristianos rehacemos la misma experiencia del pueblo judío y volvemos a iniciar casi el mismo ciclo. O sea, tenemos nuestra fiesta de Pascua. 50 días después de la Pascua tenemos también la fiesta de la alianza. Tenemos al final del año una fiesta de todos los santos que tiene el mismo contenido que la fiesta de los tabernáculos. No hay nada de extrañar. San Pablo dice que el pueblo judío es el tronco y que la religión cristiana se injerta como una rama en ese tronco antiguo, viejo, venerable de la tradición judía. Hay una gran novedad en este injerto, que este injerto aporta, que es ya la presencia para nosotros los creyentes de Cristo, que injertado en esta tradición le injerta una vida nueva, le injerta una nueva realización, de manera que nuestros frutos de esta nueva rama se alimentan de las viejas raíces del tronco, y al mismo tiempo como injerto, el injerto aporta lo suyo, porque el injerto trae una novedad en ese tronco. Todo esto lo dice de manera bellísima, muchos de ustedes lo deben haber leído en esos bellísimos capítulos de la carta de Pablo a los romanos, del capítulo 9 al capítulo 11. Como introducción general en esta línea, vamos a retomar el libro del Génesis,
lo podemos dividir en dos partes muy claras. Los 11 primeros capítulos no están propiamente en el campo de la historia, sino más bien en el campo de la búsqueda en el acervo mundial de las culturas universales, de las grandes tradiciones del hombre, en los cuales todas las culturas han encontrado respuesta a las grandes preguntas. Todos los pueblos de todas las culturas siempre se han preguntado ¿de dónde viene el mundo? ¿De dónde viene el hombre? ¿Para qué es el hombre? ¿Cuál es el punto final de este mundo? ¿Va a ser eterno? ¿Va a tener un cambio? ¿Se va a terminar? Preguntas que todos los pueblos se han puesto y todas las culturas han tratado de responder. El origen del mundo se llaman cosmogonías. Si vamos a la literatura babilónica, vamos a encontrar unos escritos cosmogónicos, es decir, que nos hablan del origen del mundo. Si vamos a los presocráticos, a los escritores más antiguos de Grecia, vamos también a encontrar gente que quiso responder sobre estos orígenes del mundo. Si vamos a la literatura persa, vamos también a encontrar sus propias creencias en los orígenes del mundo, cómo se originó el mundo, cómo se originó el hombre. La Biblia, en este punto, no es divergente de las grandes culturas. Al abrir la Biblia, vamos a encontrar exactamente esa misma preocupación. Decirnos a los hombres el origen del mundo, decirnos el origen del hombre, decirnos también las motivaciones profundas que el hombre tiene que encontrar para su vida. Y por eso, la primera página de la Biblia nos habla de la creación del mundo. Quisiéramos, antes de seguir hablando sobre la Biblia, quisiéramos escuchar un poco esta bellísima primera página de la Biblia, en la cual nos vamos a entretener seguramente varios programas. Debemos decir que el Génesis, en estos 11 primeros capítulos que forma esta primera etapa de las grandes cuestiones del mundo, no es un relato seguido, sino que sobrepone un relato a otro relato, relatos paralelos, por ejemplo. De tal manera que el primer capítulo es un relato de la creación y el segundo capítulo también es otro relato de la creación, solamente que entre los dos hay siglos y siglos de diferencia. O sea, hay un espacio muy largo y el enfoque de un capítulo es completamente diferente del enfoque del otro capítulo. Este primer capítulo podemos considerarlo el poema de la creación. Es un texto poético, es un texto bellísimo, que abarca desde el capítulo primero del libro del Génesis hasta los 3 primeros versículos del capítulo segundo. ¿A qué se debe esto? Que no está bien dividido el texto en la Biblia y obviamente el relato termina hasta el capítulo segundo. Bueno, la Biblia no se escribió por capítulos, los que escribieron la Biblia no lo fueron dividiendo en capítulos y mucho menos fueron numerando frase por frase con un numerito, como lo tenemos ahorita. La división en capítulos, de hecho, se hace hasta el siglo XIII de la era cristiana en el sur de Inglaterra. Y la numeración, capítulo por capítulo, verso por verso, se hace después de la invención en el siglo XV de la imprenta, ya en el siglo XVI, en Venecia, tenemos en la imprenta de los hermanos Federico, o Federici en italiano, tenemos la primera vez que sale una Biblia numerada. Por cierto, en el Archivo General de la Nación, instalado en la antigua cárcel de Lecumberri, entre muchas obras de gran valor, tenemos un ejemplar que es el ejemplar que por primera vez salió numerado. Tenemos ejemplares de la Biblia sumamente valiosos y a mí me gustaría alguna vez hacer una exposición ahí mismo en las salas del Archivo Nacional
de las joyas bibliográficas, de las Biblias maravillosas que tenemos ahí guardadas y que vale la pena que sean expuestas a la contemplación, al conocimiento del público. Pero esto entre paréntesis. Volvemos pues a que el primer poema de la Biblia termina hasta el capítulo 2, los primeros versos. El primer poema pues de la Biblia va describiendo lo que se llama los 6 días de la creación y termina con el 7º día, el día de sábado, el día de la plenitud, el día del descanso. Ahora leo el texto de la Biblia en la traducción llamada la Biblia de Jerusalén. El texto original obviamente está en hebreo, las traducciones son numerosas. Leo ahora el texto del Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra era caos y confusión, y oscuridad por encima del abismo, y el viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. Dijo Dios, haya luz, y hubo luz. Vio Dios que la luz estaba bien, y apartó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas las llamó noche. Y atardeció y amaneció, fue el día primero. Dijo Dios, haya un firmamento en medio de las aguas que las separe unas de otras. E hizo Dios el firmamento y separó las aguas debajo del firmamento y las aguas arriba del firmamento. Así fue. Llamó Dios al firmamento cielo. Atardeció y amaneció, fue el día segundo. Dijo Dios, júntense las aguas debajo del firmamento en un solo lugar. Déjese ver lo seco. Así fue. Dios llamó a lo seco tierra, y al conjunto de las aguas lo llamó mar. Y vio Dios que estaba bien. Dijo Dios, produzca la tierra vegetales, hierbas que den semillas, y árboles frutales que den fruto de su especie, con su semilla dentro sobre la tierra. Y así fue. La tierra produjo vegetación, hierbas que dan semilla con su especie, y árboles que dan fruto con la semilla dentro, según su especie. Vio Dios que estaba bien, y atardeció y amaneció, fue el día tercero. Dijo Dios, haya luceros en el firmamento celeste para apartar el día de la noche. Sirvan de señal para las solemnidades, para los días, para los años. Haya luceros en el firmamento celeste para alumbrar la tierra. Y así fue. Hizo Dios 2 luceros mayores, el lucero grande para iluminar el día, y el lucero pequeño para iluminar la noche y las estrellas, y para separar la luz de la oscuridad. Y vio Dios que estaba bien, y atardeció y amaneció, fue el día cuarto. Qué admirable, Señor, es tu poder. El universo total me habla de ti. Creaste el firmamento, hiciste las estrellas, viste que todo era bueno, pues en todo está tu huella. Fuiste tú, con tu palabra creadora, fuiste tú, el universo es tu obra, fuiste tú, con tu palabra creadora, fuiste tú.